¿Qué es esto? Wow, no puedo creer que esté grabando esto. Es básicamente un montón de gente botada conviviendo juntos. Wow. Nunca antes en mi vida había visto un metro, el ingreso de un metro plagado de gente adicta, de adictos, amigos. Esto es algo normal acá. Es algo que no termino de procesar, amigos. Bueno, ahora sí vamos a avanzar más para allá. What happened with him? He's killed. ¿Esto realmente es Estados Unidos, esto? Wow. Acabamos de llegar a la importantísima ciudad de Filadelfia, perteneciente al estado de Pensilvania de los Estados Unidos. Y es que se dice que en esta ciudad empezó el camino a la modernidad de lo que es hoy en día este país. Además, es una ciudad pionera donde se desarrolló la primera computadora moderna de los Estados Unidos. Computadora que llegó a pesar 30 kilos. Además, acá se fundó el primer hospital de todo este país. Pero el motivo por el que vine a esta ciudad no es precisamente para poder ver los lugares o sitios que convencionalmente te puede ofrecer una ciudad de este país o de cualquier parte del mundo. Si es que no lo saben, últimamente esta ciudad ha dado mucho de qué hablar, ya que acá existe un barrio, en sí una ciudadela donde se concentra un gran número de personas que prácticamente son zombies. Esto pasa porque todas estas personas son consumidoras, son adictos de estupefacientes, de sustancias que las llegan a poner en estado crítico. Hay una en específico que se llama Tranq, sustancia que te deja prácticamente como un zombie, te deja como que parado en un estado nocivo donde te pierdes o no sabes si esa persona está viva o muerta. Otra de las sustancias muy conocidas es el fentanilo, droga que conocimos de cierta manera visitando un barrio situado en Barcelona, donde hubo noticias de que varias personas ya estaban siendo adictas a esta mencionada droga, video el cual pueden ver pinchando acá. Pero lo que haremos hoy es ir a esta ciudadela llamada Kensington, donde se concentra toda esta ola de gente adicta a esta droga letal, y veremos qué nos encontramos. Eso sí, me he estado informando, viendo, leyendo acerca del lugar, y muchos apuntan a que es un sitio peligroso, donde los adictos pueden llegar quizá a agredirte si es que se dan cuenta que uno está grabando. Trataré de hacerlo lo más discreto posible. Si hemos estado en lugares peligrosos en muchas partes del mundo, pero ir a este lugar sabiendo todo lo que está pasando, sí es algo muy arriesgado. Así que, ahí vamos. No es por exagerar, pero desde que he entrado al tren he sentido un olor tremendo a hierba. De hecho, los muchachos del fondo están fumando. No sé qué tan legal sea fumar esta planta dentro del transporte público, y tampoco sé si en este estado es legal, pero bueno, para empezar tenemos una impresión tremenda y vamos en dirección al lugar. Oficialmente hemos llegado a Kensington y la verdad el lugar se siente muy diferente a donde iniciamos el video, ya que se encuentra basura por doquier. No les miento, acá hay varias cosas. ¡Oh! ¡Mirad! Esto es una jeringa, amigos. ¡No mames! ¡Wow! Y de seguro debe haber más. Hay colillas de cigarro, hay varios vidrios por el piso. Es que, a ver, miren, hay muchas cosas que capaz yo no sepa, porque yo no soy consumidor de estas sustancias, y que esté desconociendo todo. Mira, acá hay un frasquito de... ¡Wow! Ese rosado que lo ven, estoy seguro que es un frasco de alguna sustancia. No hace falta decir que todo lo que vimos ahí fue usado por estas personas. Aún no la estamos viendo, pero seguiremos recorriendo esto para ver qué encontramos.
acaban de ver que atravesamos toda la avenida donde se concentra todo este conjunto de personas en este estado. Yo pensé que los medios exageraban, pero al ver las condiciones en las que están, es tremendo. Habían varios que estaban deambulando, que estaban como que alucinando. Prácticamente eran zombies. No pensé que fuese tan real, no pensé que fuese tal cual así. Pero obviamente no solo vamos a pasar el lugar en vehículo, ahora mismo nos vamos a dirigir y a ver más de cerca cómo es esta realidad en este país de primer mundo. Lo que estamos viendo acá es básicamente ayuda para estas personas. Ropa, comida, todo gratis pertenecientes a esta asociación Esperanza Health Center brindan para estas personas. Les dan de... Ah, hello. I'm making a video for my YouTube channel about the food. The homeless every other week. Ah, okay. Every week. Every other week. Just one day. 2 times out of the month. Okay. And we give back. I have a catering business called Stevens Catering. Wow. We can give back. We don't want nothing. Oh, nice. That's a great We have thing. to form a line in a minute. We're not done setting up, okay? Yeah. Yeah, you have to set up. Everything is free, okay? All right. Yeah, everything's free. So, you know, just form a line. Y'all can be able to give what y'all want. Ya lo escucharon, la chica dice que ellos les dan 2 veces a la semana este tipo de ayuda a los homeless, a los adictos, a los consumidores. Y como ven, acá hay de todo. Tienen zapatos, tienen comida, tienen todo prácticamente para que esas personas puedan recibir esta ayuda. Y varios de ellos ya se están acercando a por esto, ¿no? Porque ellos pueden tomarlo, incluso yo puedo tomarlo, pero pues obviamente yo no necesito de esto, prefiero que ellos hagan, prefiero que ellos lo tomen y demás, pero wow, amigos, están idos. Estoy choqueado, amigos, estoy choqueado básicamente. Y miren, allá tenemos a la patrulla de la policía. Dios mío. Para que me esté inyectando si la policía no dice nada. Sí, a ver, voy a comentar eso. Es que esto es choqueante, la policía está ahí y acá se están inyectando. Hello. O sea, se están inyectando, se están haciendo todo y no dicen nada. Aquí delante hay un grupo de ellos quienes están conviviendo y obviamente se están metiendo muchas jeringas y tan solo nos inclinemos hacia el piso y hay bastantes jeringas, amigos. ¿Qué es esto, por Dios? Wow, hay los empaques de las jeringas, lo que se utiliza para poder pincharse y no solo allí, también acá. Es que esto literalmente es un basurero. Esto es loquísimo. Mientras hay unos 2 tipos que ya se están haciendo un torniquete y se están por inyectar algo. Es que esto es algo que la verdad me sorprende ver, Right? Excuse me? You walking around recording? I'm recording me. To me. Yeah. Take a picture of me. Take a picture of me. About you? Yeah, Okay. man. Type shit. 3, 2, 1, let's go. Can you say hi? Yeah, man. Type shit. Hello, bro. What's your name, bro? Now look, can you send me them pictures? I'll pay for them. Oh, no, this is a video camera. Oh, you making a video? Yeah, about me. Do an interview with me. Interview me, ask me some questions. Yes, bro, okay. What's your name, bro? Come on. My name is John Doe. How old are you? I'm 26. Do you live here? Yes. I'm from North. Which type of drugs do you take it? Just, the Kensington environment. We just... You see what goes on down here. It's a lot of activity. Okay. It's good though.
It's good and bad, you know. Okay. It's good. How many years are you drinking or taking the drugs? I've been on drugs since like 14, 15. Started off smoking weed. Then you know, went up, perk 5s. Then I went to the 10s, 15s. Can I ask you, What's up? what do you feel when you take I feel or great. drink the drugs? It feel like it give you a rush. It give you like a feeling that you like. It's hard to explain. Like it's like when you having sex and you about to. That's how it feels. Wow, a good feeling, eh? Yeah, good feeling. Oh man. Good feeling. Okay, thank you. That's all. Are you from United States or? No, I'm from Africa, but I grew up inside Philadelphia. Wow, man. Yeah. Oh, I'm not from here. Oh yeah? You too. I'm from Bolivia, Yeah. South America. When you come here? Yeah, it's my first day. This your first day here? First day here, feeling. Yeah. Oh. Bueno, ahora él nos va a mostrar un poco el área para ir de una manera segura. Wow, mira. Al menos se está comportando de buena manera y accedió a mostrarnos el lugar. Y veremos qué podemos ver porque él conoce el lugar, sabe cómo moverse y espero que todo salga bien al final. What about the flip? We about to hop on? Hello, good morning. Amigos, lo que estamos viendo atrás es básicamente un montón de gente botada conviviendo juntos. Esto me está sorprendiendo, en serio. No pensé que estas cosas pasaban acá, pero bueno, de estas cosas uno va aprendiendo, uno va tomando conciencia. Las drogas y estas cosas no son chistes, amigos. Creo que esto es suficiente para que alguien se dé cuenta que más que todo no es nada fácil salir. Sorry. Okay. Is this fire here? Yeah, it was there. Look. I mean, Oh, okay. But it's just not lit. Lo que nos acaba de mostrar es un fuego que ellos hicieron en la noche para, pues bueno, protegerse del frío. Y ese fuego básicamente estuvo ardiendo acá, en este barril, que claro, ya se siente las cenizas. Y acá hay un espacio donde ellos habitan. Se nota que hay varias camas, ruedas, llantas, basura. Incluso hay un asiento de una motocicleta que, bueno, lo utilizan ellos. Y bueno, él es amigo de la primera persona que nos trajo acá. Bueno, de hecho ahí está caminando él. Allá en la esquina hay un par de latinos y no sé si sea seguro ir a acercarnos a ellos. Me friend, me South America buddy. Yes, bro. Hello. He been in Philly for one day. He came from South America to tap in with Bubba Deuce. You know what I mean? They came to tap in with my man Bubba Deuce. They Thank you. yeah, look it up. He famous Can you in South America? Can you look for my You famous? Yeah, he's famous. Yeah. in my country? Yeah. His Instagram? Okay, this is my Instagram. K8. KAPLEX. Follow me, bro. That's my Instagram. really famous. Let me see. No, not. Yo, you some shit. Wow, se está emocionando con mi Instagram, pero bueno, al menos conseguí un seguidor nuevo. Yo, we coming out there. South America. Yes. We come. When? We gonna set it up. When? Let's do it. Yo, we really out there, yo. I'm dead serious about this. No, mira esto. ¿Cuántas botellas de licor hay aquí? No, amigos, ¿qué? Son muchas y de seguro. Oh, y esto. Ya se imaginarán qué es, ¿eh? Somebody died. Somebody died here. Yeah. Did you meet that person? My friend. It was your friend. Oh,
What happened with him? Killed. We shoot. Oh, here. Somebody shoot. Who they coming? No cap, you laughing. Show them they gram. Show them his gram. En este lugar un joven murió disparado y la manera en cómo ellos lo honran es poniendo varias botellas de licor, esta especie de matraces, vidrios, y acá dice Rip Trap, Rip Nico, BOC, Rip Freak to Stipper. Wow, amigo, esto está tremendo, El tipo de acá adelante está prácticamente ido y tiene las manos con varios parches a causa de los pinchazos que se ha dado. Son entre tantos, y acá hay más. Wow. El amigo buena onda se despidió de nosotros porque dijo que estaba ocupado, pero sí que tuvimos suerte en encontrarlo y más que todo que sea buena onda y en ofrecerse en mostrarnos todo ese lugar de allá arriba. Ahora estamos bajando más para allá porque este lugar no termina. Por acá hay más, pero más basura mezclada con estos fármacos o estos instrumentos utilizados para ellos poderse pues meter todas estas sustancias. Allá en la esquina hay otros. Es interminable todo esto. Hablamos con un señor que vive en una de estas casas y nos dijo que antiguamente, hace pocos años por supuesto, los adictos, los homeless solo estaban por esa esquina. Ya con el tiempo, de una manera rápida y abrupta, se empezaron a expandir por todo este sector, llegando a estar en cada esquina, en cada punto de este barrio como tal. Y mira, acá tenemos un auto que ni siquiera tiene la ventana ahí de la parte delantera. En la esquina hay uno de ellos sentado en estado crítico y aquí al lado está la policía. Es loquísimo que tú avances unos cuantos pasos, te encuentres este panorama. La verdad es muy deprimente, amigos. Y están en todas partes. Allá, enfrente. Wow, el señor de atrás tiene la pierna llena de heridas, llena de pinchazos. Y de hecho se estaba metiendo uno. Y nuevamente tenemos una patrulla de la policía pasando. Ya es la tercera que veo. Y obviamente no es la misma. Son diferentes. Ellos siempre están rondando el lugar por si pueda llegar a pasar algo. Ahora estamos en un campo verde, todo lindo, todo bonito. Y es que la biblioteca central o principal de esta ciudad está ubicada allá. Pero ¿qué es lo que pasa? Que a los alrededores de todo esto, y no solo alrededor, dentro están todos los adictos, todas estas personas que están en estado crítico, botándose en cualquier lado de acá. De hecho, varios de ellos se llegan a concentrar. Y esto la verdad representa un gran problema para quienes quieran venir a hacer uso de esta biblioteca. Ya que, a ver, por ejemplo, si alguien necesita rentar un libro, el estar viniendo para acá y ver todo este caótico escenario, que a la vez también puede ser peligroso e inseguro, es algo que me vuela la cabeza. ¿Esto realmente es Estados Unidos? ¿Esto? Wow. Bueno, ya lo decía, que hay varios, hay dos ahí. Wow, sí, estoy muy choqueado. ¿Cómo corría, ¿Cómo corría? No, ¿tú sabes inglés? Lo básico. Lo básico. ¿Y tú? ¿Qué pasó? ¿Qué es eso? Es una cámara, estoy grabando un video para mi canal de YouTube, es un documental. Oh, okay. What? Is it comments? Like a vlog or something like that? How you say documentary? Yeah, I'm making a documentary for YouTube. Yeah, it's just documentary. Wow, ¿y tú hablas bien español? Sí. ¿De dónde eres tú? Yo soy boricua. Boricua, wow. Look white, right? Oye, ¿y no sé si me podrías ayudar con una pequeña entrevista? ¿Es posible? Ah, no quieres la entrevista. Sí. Ah, ok, no te preocupes. Lo acaban de oír. Había un muchacho que hablaba un perfecto español. Él dijo que es de Puerto Rico. Le pregunté si se podía hacer una entrevista y dijo que no. Acá se respeta la decisión de la gente. Pero lo que... What the fuck, mira eso. Qué loquísimo es esto, no puedo creer, es muy random todo. Hay gente andando en una llanta en bicicleta, hay varios homeless aquí. Pero a ver, volviendo al tema, lo que me sorprendió era que el muchacho andaba en una posición encorvada, o sea, más o menos así. Y es bastante joven. Wow, mira eso. Wow. No.
Se subió en el manubrio. ¿Cómo es? Lo que decía era que el muchacho estaba en una posición encorvada y esto es obviamente a causa del abuso, del exceso de estas sustancias. Ustedes creerán que esto fue mucho, pero no. Si seguimos caminando vamos a ver un sinfín de homeless, de esas personas allí en las calles. Un par de gallos tan gordos, y miren, están entre tanta basura. Vaya a saber Dios si no están drogados, Y atentos que a mi detrás se encuentra la parte más picante, más caliente, más peligrosa de todo el barrio zombie. Me voy a arriesgar a entrar y ver qué podemos grabar porque se han acumulado bastantes zombies, bueno, bastantes personas consumidoras adictas y ver qué encontramos, aunque me está dando miedo. Y no solo están los consumidores, también están los dealers enfrente, es decir, hay una línea de los adictos y enfrente están vendiendo la. De hecho, hace rato cuando pasamos por enfrente, me ofrecieron como 2 o 3 veces. What do you need? What do you need? Dice uno, bueno, cara de drogadicto tendré, pero no soy drogadicto. Pero sí se me acercaron y era de, no, bro, I don't want your drugs. O bueno, le dije que no, básicamente. Ahora sí nos metemos al lugar. Espero que esto salga bien y ahí vamos. Pareciera que están esperando el autobús, pero no, amigos. Esta gente no está esperando un autobús, está esperando a ser alimentados. Esta parte sí, bravo. Y miren este panorama, amigos. ¡Wow! No me la creo, bro. ¿Qué es esto? Wow, no puedo creer que esté grabando esto. Esto es surreal, amigos. Hey guys, would you like something to eat? Ah, incluso están repartiendo comida acá cerca. Oh, sí que estoy con los pelos de punta, en serio. Nunca he sentido tanto miedo como aquí, En serio que sí. Se me está acelerando el corazón, Lo que me sorprende de todo esto es que a todos los homeless, los adictos, los que están en las calles, les dan comida 2 veces a la semana, como les dije. Pero la pregunta es, ¿quién financia esto? ¿Cómo es que pasa? ¿Cómo es que siguen alimentándolos, manteniéndolos? No estoy en contra de eso, simplemente me cuestiono esto. No sé, es algo. No termino de entenderlo. Para esto estamos con el buen Inca Hustler. ¿Cómo estás, bro? ¿Cómo estás, brother? La verdad, es algo impresionante lo que estoy viendo y por favor explícanos, tú que vives muchísimos años en este país, cómo es que funciona todo esto. Haznos entender porque estoy choqueado, la verdad. No termino de entender. Sí, es muy choqueante. Hasta para mí es muy choqueante. Pero lo que pasa es esto, hermano. Kensington no era así. Esto, por primer lugar, no era así. Kensington no era así. Así como tú lo puedes ver por atrás, así no era. ¿Ok? Esto ha pasado en los 90, a principios de los 90 han incrementado lo que ha pasado esto. Okay. Pero antes Kensington era un barrio blanco, era de irlandeses generalmente. Irlandeses, también había mucho blancos, polacos también. Wow. Pero después poco a poco lo que pasó, las grandes empresas se fueron de Kensington y lo dejaron desempleados la gente. Dejaron muchos desempleados. Entonces cuando dejaron desempleados hubo muchos saqueos, querían buscar muchas partes de trabajo, no querían buscarse el trabajo. Pero ¿cómo llegó a hacer esto? También es por parte, porque acá ofrecen comida gratis, ofrecen muchas cosas gratis y hacen que los homeless, no solamente los indigentes, pero los drogadictos, lo que más acá hay drogadictos, o sea, no hay diferencia entre los drogadictos e indigentes, aquí hay más drogadictos y los drogadictos tienen en el sentido de beneficio de la comida gratis y muchas cosas así.
Entonces eso es lo que hace que ellos estén acá. Y no solamente vienen los que están en Philly, pero también vienen drogadictos de otros lugares, vienen de otros estados. ¡Wow! Vienen de otros estados. ¿Pero por qué? Porque hay muchos beneficios que acá tienen. Tienen comida gratis, ¿no? Acá Okay, es bro. muy fácil y accesible comprar una jeringa. No. A menos de $1 puedes adquirir Eso es una. muy barato, ¿eh? Sí. Wow. Y es increíble lo que Bueno, vamos a ver. Claro, acá hay varios campamentos, hay muchas cosas, mucha chuchería, trapos donde habitan. E incluso hacen sus necesidades ahí, se nota que han defecado y todo. Es que, amigos, ver todo esto es simplemente caótico, es algo que no termino de procesar, amigos. Bueno, ahora sí vamos a avanzar más para allá. Nunca antes en mi vida había visto un metro, el ingreso de un metro plagado de gente drogadicta, de adictos, amigos. La gente normal que llega utilizando el metro baja como si nada a través de los drogadictos. Bueno, a ver, si yo quisiera subir y utilizar el metro, tengo que subir las escaleras. Hello, I'm going to the train. O sea, como les decía, tendría que subir estas escaleras y atravesar todo este tumulto de gente ahí. Wow, no la creo. There is no train? No train? Ok. Bueno, dijo que no hay trenes. Bueno, el muchacho que está acá de mi atrás es un consumidor. Ah, ok. Thank you. Acaban de cerrar la estación. La estación, entonces. Va. Qué raro, ¿Por qué cierran la estación? O sea, es temprano, no son ni las 6 de la tarde. Ya nos ofrecieron como 3 veces 3 artículos para que los podamos comprar. Y eran obviamente adictos quienes se dan la manera de conseguir estas cosas, ya sea robándolos o trayéndolos de cualquier lado, con tal de conseguir dinero para comprar más jeringas, más drogas. Dan muchas, pero muchas maneras de hacerlo. Y justo a mi detrás tenemos un grupo de ellos. Es otra cuadra, es otro bloque donde igual la historia se repite. Y es que me da mucha pena ver a esta gente en ese estado porque hay gente de todas las edades. Hay gente mayor, gente joven. No sé si habré visto niños o capaz sí, porque el primer muchacho que entrevistamos era alguien que tenía 22 años, creo, y es súper joven, aunque él dijo que no se metía a crack o esas cosas, pero esto está tremendo. Y dense cuenta del contraste que existe en este barrio. A mi lado izquierdo tenemos un lugar totalmente más limpio, tranquilo, residencial, por así decirlo. Pero si giramos un poco a la derecha, ya tenemos todo este panorama. Basura, tenemos a los adictos ahí detrás. Es algo que no puedo creer que estas cosas pasen tan de cerca, que dos realidades coexistan tan, pero tan cerca, al menos en este país. En estas partes de aquí, la construcción que tú ves acá, mira, pon la cámara allá, la construcción que tú ves ahí, lo que están haciendo ellos mismos, están comprando los edificios para sacar los residentes que han estado en este lugar, los residentes que han estado aquí por mucho tiempo. Entonces tratan de sacarlo, por uno, porque tienen apoyo del gobierno, y por el apoyo del gobierno se quedan con ese nivel de renta. Cuando tienes un apoyo del gobierno te dan como $600 por ahí, o 800, solamente no pasas ahí. Pero cuando uno compra una nueva propiedad porque le cede a la otra persona, ahí tiene el derecho de sacar a los inquilinos de ese lugar. Entonces cuando sacas a los inquilinos de ese lugar, ya le puedes poner nuevas normas porque eres el nuevo dueño. Y es por eso lo que está pasando, nuevas construcciones al frente en Kensington, en ese lugar que sería la ciudad de los zombies, ¿no? Y eso es lo que tratan de hacer, tratan de limpiar la ciudad.